¿Cómo están, chicos? Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí? El día de hoy vamos a continuar con nuestros temas de la materia, ¿no es cierto?, de lengua y literatura. ¿Ya? El día de hoy vamos a hablar sobre el siguiente tema, chicos, ¿ya? Y en este momento les voy a compartir la pantalla para que podamos seguir la clase. ¿Ya? El día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre los prejuicios lingüísticos. ¿Sí? Vamos a iniciar con la idea de que todas las lenguas representan una cultura. ¿Sí? Por muy pequeñas que sean las zonas donde se habla una lengua, por muy pocos que sean los hablantes que la usan, detrás de ella, detrás de la lengua, siempre habrá una historia. ¿Sí? Por ello, debemos respeto a cualquier forma de comunicación oral y escrita que nos encontremos. ¿Sí? Esto es muy importante, chicos. Comunicación oral y escrita que nos encontremos como señal de respeto a todas las lenguas que nosotros conocemos. ¿Sí? Tan digna como la lengua es el alemán, el español, el finlandés, el francés, ¿no es cierto? El griego, el húngaro, el inglés, el italiano, por citar algunos ejemplos, ¿sí? En definitiva, todas las lenguas del mundo son, ¿no es cierto?, dignas y merecen respeto, ¿sí? Todas tienen detrás una comunidad lingüística, ¿no es cierto?, que reivindica unos valores históricos y culturales. A ellos les debemos respeto, ¿sí? Vamos a iniciar con ese mensaje. Los prejuicios lingüísticos, ¿no es cierto? ¿Qué son los prejuicios lingüísticos, chicos? El prejuicio lingüístico nos dice que es el fenómeno de discriminación que una persona, ¿no es cierto? Vamos a encerrar esta palabrita, ¿no es cierto? El perjuicio lingüístico es el fenómeno de discriminación que una persona o grupo social puede sufrir debido a la lengua en la que se expresa o a sus particularidades lingüísticas. ¿Sí? En el mundo se cuentan unas 5.000 lenguas, algunas de ellas al borde de la extinción. El problema de base consiste en el odio, ¿sí? En el odio por todo aquello que es diferente, ¿sí? Vamos a leer de nuevo. Es un fenómeno de discriminación, ¿no es cierto? Que una persona o un grupo puede sufrir debido a la lengua que él expresa o a sus particularidades lingüísticas, ¿sí? En el mundo, ¿no es cierto?, existen aproximadamente 5.000 lenguas, ¿verdad? Y el problema nos dice que consiste en el odio por todo aquello que es diferente, ¿sí? Ese sentimiento de superioridad lingüística que poseen muchas personas, falsa creencia, que incluso algunos lo llevan a extremos bélicos, olvidando que lo distinto enriquece una cultura del tipo que sea. La otredad cultural nos lleva a entender otras lenguas, otras culturas, otros valores en definitiva. ¿Sí? Entonces, prejuicio lingüístico, ¿no es cierto?, es igual a odio, ¿verdad? Vamos a escribir por aquí. Es igual a odio, ¿sí? ¿A qué más es igual? A la discriminación, ¿no es cierto? Es igual a la discriminación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe la exclusión, ¿no es cierto? Cuando una persona se expresa con alguna particularidad lingüística o es una lengua
que, 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 que discriminan mucho, ¿no es cierto? Entonces se presentan los prejuicios lingüísticos, ¿no es cierto? Vamos entonces por acá con los prejuicios lingüísticos y un caso de Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos se realizaron diversas pruebas para comprobar si latinoamericanos, al igual que las personas de raza negra, eran discriminados por teléfono a la hora de pedir algún servicio, ¿no es cierto? En el caso de la tragedia del huracán Katrina, usaron como señuelo personas europeas y americanas a los que no les negaban servicio alguno, mientras que a los afroamericanos o latinoamericanos en un gran porcentaje les negaban los servicios, ¿no es cierto? Es decir, a las personas americanas no les negaban ningún tipo de servicio, ¿no es cierto? Pero a las personas afroamericanas o latinoamericanas, ¿no es cierto? Nos dice que en un gran porcentaje les negaban. Esto se asoció ¿a qué? Al acento de los participantes, ¿verdad? ¿A qué nos referimos o en qué estamos entrando cuando decimos acento, chicos? ¿Sí? Esto ya es una forma, ¿no es cierto? O una variación lingüística, ¿verdad? A eso nos referimos con los prejuicios lingüísticos. ¿Por qué? Porque los afroamericanos de pronto hablan diferente, hablan distinto a los americanos, obviamente. Y los latinoamericanos también hablan distinto a los americanos y es por eso que nacen, ¿no es cierto?, estos prejuicios lingüísticos que no están bien. ¿Sí? Todas las lenguas, ¿no es cierto?, merecen respeto, ¿sí? Acá hablamos de los prejuicios, del caso de Estados Unidos, ¿sí? Vamos a pasar con esta parte. Este estudio, ¿no es cierto?, fue financiado por por la Fundación Ford. La discriminación lingüística es muy común en Estados Unidos, ¿sí? Hecha de una manera sutil para dar legalidad a las decisiones y esto va desde la renta o compra de una casa, autos, pedir trabajo, etcétera. ¿Sí? Entonces en Estados Unidos es, como les explico, es común, ¿no es cierto?, la discriminación lingüística, ¿sí? Pero que sea común, eso no significa, obviamente, que está bien, ¿no es cierto? Vamos con la clasificación, ¿no es cierto?, de este tema según Jesús Tuzón, ¿ya? Tenemos prejuicios sobre el origen, futuro y comparación de las lenguas antiguas y actuales, ¿ya? Ese sería el primero. Tenemos también los prejuicios que se deben a razones políticas y diversidad de clases sociales. Tenemos también, en tercer lugar, los prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una lengua. Los prejuicios sobre el aprendizaje y niveles de dificultad, ¿no es cierto?, de las lenguas, que sería el cuarto. Y tenemos los prejuicios sobre la lengua escrita e influencia de las personas vinculadas con la utilización del lenguaje, ¿no es cierto? Esta sería la quinta clasificación, ¿verdad?
Entonces tenemos comparación de lenguas antiguas y actuales y se genera un prejuicio, ¿sí? Tenemos razones políticas y diversidad de clases sociales y se generan prejuicios. Tenemos que ver con que a veces hay un número reducido de hablantes de un tipo de lengua, ¿no es cierto? Lo cual recae en un prejuicio. Tenemos el aprendizaje y niveles de dificultad de las lenguas, es decir, hay lenguas o hay idiomas que son muy difíciles de aprender, ¿verdad? Y cuando no los aprendemos, caemos en algún prejuicio, ¿sí? Y tenemos los prejuicios sobre la lengua escrita e influencia de las personas vinculadas con la utilización del lenguaje, ¿verdad? Y acá también se genera un prejuicio, ¿no es cierto? Entonces, esta es la clasificación, chicos, de los prejuicios lingüísticos según un escritor que es Jesús Tuzón, ¿verdad? Tenemos 5 tipos de prejuicios, pero todos ellos a la final son discriminación, son tipos de discriminación, ¿ya? Vamos a borrar esto de aquí. Y vamos a seguir hablando sobre la clasificación, ¿verdad? ¿Qué tenemos por acá? Los prejuicios sobre el origen, futuro y comparación de las lenguas antiguas y actuales, ¿sí? ¿Qué nos dice acerca de la comparación entre lo antiguo y lo actual en cuanto a lo lingüístico? Nos dice que hay lenguas útiles e inútiles, las que son de comunicación y las que no lo son. Al momento de lanzar un producto o comercial, es necesario transmitirlo en la lengua de mayor proyección y entendimiento según sea lo que se desea promocionar y el país o localidad a la que va dirigido, utilizando los elementos simbólicos y semánticos correctos para facilitar y asegurar su entendimiento por parte de la audiencia, ¿cierto? Esa es la comparación, ¿no es cierto?, que se lo hace eh, en cuanto a las lenguas actuales y antiguas, ¿verdad? Que nos dice que en la actualidad debemos utilizar recursos o lenguas o expresiones em, actuales, ¿no es cierto? Expresiones del momento. ¿Por qué? Porque si son antiguas, ¿no es cierto? Caemos en prejuicios. ¿Sí? Por acá tenemos los prejuicios que tienen que ver con el número de hablantes de una lengua. ¿Sí? Si hay pocos hablantes de una lengua, esto se debe a que probablemente sea una lengua muy difícil de aprender. Cuanto más sean los hablantes de una lengua, más rica y perfecta será. ¿Sí? Entonces, acá hablamos de que hay regiones o comunidades en las que las personas hablan un tipo de idioma, ¿verdad? Pero este idioma es hablado por muy pocas personas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando las personas o solo un grupo de personas hablan en estas expresiones o con esta lengua ¿no es cierto? Caemos en los prejuicios, ¿verdad? Vamos por acá. Prejuicios sobre la lengua escrita e influencia de las personas vinculadas con la utilización del lenguaje. Las palabras que no están en el diccionario no existen y todas las que están son correctas. Algunas marcas basan su publicidad en el uso incorrecto del idioma para de alguna manera innovar y diferenciarse de la competencia.
¿Ya? Entonces, ¿qué nos quiere decir acá? Que la utilización del lenguaje a veces se ve influenciada por otro tipo de personas, ¿sí? Empezamos a inventar palabras que a veces están en el diccionario y son correctas, pero a veces hay palabras que no están y que más bien han sido simplemente inventadas, ¿sí? Las lenguas dominantes y dominadas. La lengua es un producto cultural, ¿no es cierto? Y como tal otorga identidad a la comunidad que la habla. En el momento en que esta comunidad tuviera contacto con otras cuya lengua fuera distinta, sus miembros seguramente pensarían en lo extrañas e incorrectas que son las otras formas de hablar y las clasificarían como burdas o bárbaras. Es decir, cada comunidad estaría segura de que su lengua es la correcta, ¿sí? Prejuicios que se tienen sobre algunas lenguas. El francés, por ejemplo, ¿qué aspecto o qué prejuicio se tendrá? El aspecto que se tiene que se tiene el concepto de ser una lengua musical y romántica. El alemán, por el contrario, esta lengua es considerada ruda, tosca, áspera, ¿no es cierto? Y por último, el italiano se suelen hacer referencia hacia esta lengua como elegante y delicada, ¿no es cierto? Prejuicios lingüísticos presentes en la publicidad, ¿sí? ¿Qué nos dice acá? La palabra orienta la atención, ¿no es cierto? Connota de mil formas los objetos que designa. Los enriquece poniéndolos en relación con otros de reconocida valía. Los hace formar parte de estructuras que derraman sobre ellos valores y significados que no poseen por sí mismo muchos sentidos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de la publicidad. Los prejuicios, nos dice, determinan en buena medida la interpretación de la realidad y por ende la respuesta a ella. Los medios de información del que disponen hoy los Estados Unidos y los grandes grupos de presión confieren a esta función regulativa del perjuicio un alcance extraordinario. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice por parte de la publicidad, ¿no es cierto? Vamos a continuar por acá con con los prejuicios lingüísticos, ¿no es cierto?, en la publicidad. ¿Sí? En la publicidad existen situaciones que pueden presentarse relacionadas directamente al prejuicio lingüístico, ¿no es cierto? Como Starbucks y su forma de escribir mal los nombres de los clientes. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no es cierto?, de las personas que no han estado conformes. ¿Qué más tenemos? Prejuicios lingüísticos, ¿no es cierto?, presentes en la publicidad. Axe y su cambio de nombre, ¿sí? Leamos un poquito esta parte, ¿verdad? Para ir pasando en un momentito, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá nos habla de Axe y su cambio de nombre, ¿no es cierto? Al principio, Unilever, nos dice, lanzó la marca Axe, ¿no es cierto?, en Francia en 1983. Su éxito hizo que Unilever quisiese expandir este producto a toda Europa. Sin embargo, la palabra Axe, ¿no es cierto?,
era demasiado agresiva para los mercados angloparlantes, ¿verdad? Y además nos dice que ya estaba registrado en una empresa. Es por esto que se creó el nombre de Lynx, ¿no es cierto? Que posteriormente se utilizaría también en otros países de habla inglesa como Australia y Nueva Zelanda. En aquellos países europeos donde no se habla inglés, como en España, mantuvieron el nombre Axe, ¿no es cierto? ¿Ve? Es de esta manera, ¿sí? Entonces, es un poquito complicado eh, hacer este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque otra empresa ya puede estar con ese nombre. Y a última hora toca modificar, ¿no es cierto? Vamos a pasar por acá con los prejuicios lingüísticos presentes en la publicidad y vamos a tratar acerca de la invasión del inglés en la publicidad. ¿Sí? Tan cool, tan trendy, tan ridículos, porque en inglés suena mucho mejor y más sofisticado. La Real Academia del Español RAE y la Academia de Publicidad impulsó una campaña contra la invasión del inglés en la publicidad, tanto por dentro como en el Target, Planner, Engagement, como por fuera en la noche, Eco-Friendly, Total Repair, etcétera. ¿Sí? Entonces, a esto nos referimos con la invasión del inglés en la publicidad. ¿Por qué? Porque nosotros, o bueno, los marketeros o los que se dedican a marketing, lo que ven es un método o un recurso o algo que funcione, ¿no es cierto?, para que la empresa tenga mayores beneficios. ¿Sí? Y vamos a ver finalmente una conclusión. ¿Ya? Una lengua no adquiere categoría de lengua por su obra literaria, ¿verdad? Tenga o no escritura es una lengua por sí misma. Los dialectos son variedades lingüísticas de una misma lengua. En el caso de la lengua española, tiene el dialecto andaluz, castellano, peruano, argentino, cubano, entre otros más. No hay un mejor o peor español como sistemas lingüísticos. Están todos en un mismo nivel. No hay que perder de vista que al morir una lengua se pierde para siempre una forma de ver y expresar el mundo. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con esta idea muy buena que está acá, que nos dice que los dialectos, ¿verdad? Son variedades lingüísticas nada más. Son variedades lingüísticas de la misma lengua. En el caso de la lengua española tiene el dialecto, ¿no es cierto? Andaluz, castellano, peruano, entre otros. No hay mejor o peor español como sistemas lingüísticos. Están todos en un mismo nivel, ¿no es cierto? La diversidad lingüística es una riqueza cultural de toda la humanidad. Ya, mis chicos, entonces ese ha sido el tema del día de hoy, mis chicos, ¿sí? Como les decía, espero que ustedes estén colaborando con las tareitas, ¿no es cierto? No se queden porque al último, ¿verdad? Al último nosotros empezamos a estar llorando, estar lamentándonos, etcétera, ¿ya? Es mejor hacerlo desde pronto, ir estudiando, ir haciendo nuestras tareas, cumpliendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, chicos, vamos a quedar hasta ahí por el momento. Espero que lo hayan pasado bonito, que hayan tenido un bonito feriado, ¿verdad? Y que les vaya muy, muy bien, ¿sí? Nos vemos la próxima clase.